Bienvenida Iglesia Ibet. Para nosotros es un gusto que puedas disfrutar este culto dominical, donde vamos a alabar al Señor, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y no te olvides que en este momento comparte a tus contactos para que pueda llegar la palabra de Dios a otras personas. Este servicio está siendo realizado sin público presente, respetando el protocolo de bioseguridad. Damos gracias a Dios por tu vida y porque juntos como iglesia podemos adorar el nombre de Jesús aún en nuestros hogares. Recuerda que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros, en donde mora el Espíritu de Dios. Así que empecemos nuestro culto. Llama a toda tu familia, sube el volumen de tu televisor y de cualquier dispositivo en el que estás usando y juntos exaltemos y proclamemos el nombre de Jesús. Hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina
hay en mi corazón, paz y gozo en la congregación. Gratitud de tu pueblo recibe hoy. Nueva vida hay en mi corazón y un deseo en la congregación de decirte mil gracias por tanta bondad. Te agradezco, Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Te agradezco, Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Alegría hay en mi corazón, paz y gozo en la congregación. Gratitud de tu pueblo recibe hoy. Nueva vida hay en mi corazón y un deseo en la congregación de decirte mil gracias por tanta bondad. Te agradezco, oh Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Te agradezco, oh Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, oh Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. La torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas
necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorarte, oh Señor. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este culto en esta mañana. Vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios, aunque el domingo pasado habíamos terminado 1 Tesalonicenses, pero en esta mañana y estos 3 domingos que faltan, honestamente me urge hablar acerca de algunos temas relacionados con 1 Tesalonicenses, y son 3 mandamientos simplemente, y que están en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 16, cuando dice Pablo, estad siempre gozosos. Versículo 17, cuando Pablo dice, dad gracias en todo. Y por último, el versículo 19, cuando Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y voy a empezar con este mandamiento.
con este mandato de Pablo: no apaguéis al Espíritu Santo, que está en 1 Tesalonicenses 5:19. Por otro lado, y antes de continuar, quiero recordaros algo muy importante. La Biblia, la palabra de Dios, tiene más mandamientos que invitaciones. Este es algo peculiar en la palabra de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que realmente basarnos, guiarnos más en los mandamientos que en invitaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos caminar justamente en esos mandamientos, porque si no tuviéramos mandamientos que existen en la palabra de Dios, realmente no podríamos tener una vida ordenada, porque todo mandamiento es algo que tenemos que cumplirlo, que tenemos que hacerlo, que tenemos que obedecerlo. Entonces, y aquí en este pasaje que Pablo habla a la iglesia, recordemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven relativamente, y Pablo quería recordarlos a ellos acerca de estos mandamientos, pero asimismo también quería animarlos a ellos para que ellos puedan no apagarse, para que ellos puedan continuar como ellos han empezado, con mucho ánimo, con mucha fuerza, que divulgaban la palabra de Dios por todos los alrededores entonces de esa zona de Tesalónica. Pero quiero también pensar algo y recordar algo juntamente con ustedes respecto a este tema: no apaguéis al Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, hoy en día honestamente hemos abusado del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Muchos lo exaltan el Espíritu Santo en sus iglesias y otros no mencionan nada realmente. Y ese es un tema que tenemos que nosotros como iglesia saber manejarlo, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros como también dentro de la iglesia. Pero tenemos que recordar algo muy importante, 3 cosas muy importantes que hay que recordar. En primer lugar, todo creyente, usted y yo, que hemos recibido al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo en el momento de la conversión. Todo creyente tiene al Espíritu Santo y lo recibió al momento de convertirse a Cristo. El libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 9 le dice claramente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es algo normativo que hay en la palabra de Dios. Algo que realmente nos guía, nos dirige, algo normativo. Y dice claramente, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Lo que nos está diciendo entonces Pablo es esto: que los que no conocen a Cristo, los cristianos, los que no tienen a Cristo en su vida, nunca han recibido al Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es: ¿usted tiene el Espíritu Santo en su vida? Si usted ha recibido a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo entonces en su vida. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Analícese en esta mañana entonces. Y en Romanos el capítulo 8, el versículo 11 dice: y el Espíritu que aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Primero entonces, cuando uno se convierte a Cristo, el Espíritu Santo llega a morar en nuestra vida. En segundo lugar, todo creyente, dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en su cuerpo. Mora en su cuerpo. 1 Corintios
el capítulo 6, el versículo 19 dice el apóstol Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este es algo tremendo, este versículo. Note lo que dice Pablo. ¿O ignoráis que dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Su cuerpo, mi cuerpo, es templo de Dios. Es una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta tremendamente. El Espíritu Santo mora en su vida, está en su vida. Su cuerpo viene a ser un templo del Espíritu Santo. Está en ti, está en mí también. Y por último, tenemos que recordar, cuando uno recibió a Cristo, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos selló. Nos selló. Y esto lo dice Efesios, el capítulo 1 del libro de Efesios, el versículo 13. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. Y la palabra sello o sellado realmente implica que el Espíritu Santo, al venir a nosotros, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Nos da autenticidad de que somos hijos de Dios. Y nos da también pertenencia. La palabra sello del Espíritu también se le puede hablar como: ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir bautismo? Es decir, al momento que usted se convierte a Cristo, viene el Espíritu Santo a su vida y usted se une al Espíritu y el Espíritu se une también a usted. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Algunos carismáticos quieren tomarlo de esto de otra manera. Y piensan que hay una segunda experiencia después de la conversión. Y esa segunda experiencia es el bautismo del Espíritu Santo. No, la Biblia no nos habla en ningún momento que hay otra segunda experiencia después de la conversión. Creo que cuando yo me convertí a Cristo, cuando tenía 21 años, realmente el Espíritu Santo vino a mí, me selló, me bautizó y me colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia entonces. Estas son las tres cosas que tenemos que recordar. Todo creyente tiene al Espíritu Santo al momento de recibir a Cristo. Número 2, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. Y por último, recibimos al Espíritu Santo, que es nuestro sello. Él nos ha sellado con el Espíritu de Dios. Ahora vayamos entonces a 1 Tesalonicenses 5:19. Pablo dice: no apaguéis al Espíritu Santo que hay en ti y que hay en mí también. Ahora, la metáfora apaguéis, es una metáfora que quiere decir extinguir, apagar, es decir, echar fuego o echar agua sobre un fuego. Esa significa la palabra apagar, ¿no? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, le dice Pablo a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, le está diciendo Pablo a Timoteo: no apagues el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Avívalo, atízalo, enciéndelo, lo dice Pablo a Timoteo. Ahora bien, es cierto que el Espíritu Santo puede ser apagado, pero también puede ser entristecido el Espíritu Santo. Efesios el capítulo 4, el versículo 30 dice claramente: no entristezcáis al Espíritu Santo. Y una de las maneras de entristecer al Espíritu Santo, según el versículo 30, es cuando tenemos iras, contiendas en nuestro corazón. ¿Ve? Cuando hay esas cosas en nuestra vida.
apagamos el Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, pero también resistimos al Espíritu Santo. En la predicación de Esteban, en el libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 51, Esteban en su mensaje dice a los judíos: vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo. Los judíos resistieron al Espíritu Santo porque ellos no fueron abiertos a la palabra de Dios. Pero también puede ser blasfemado. Mateo el capítulo 12 habla, versículos 30 al 32, habla acerca de blasfemar al Espíritu Santo. Y ese es un tema que no lo vamos a ver en esta mañana. Ahora bien, antes que Jesús fuera a la cruz, Él decidió, es decir, Él prometió a sus discípulos enviar al Consolador, otra persona, es decir, al Consolador. La Biblia dice en el libro de San Juan, el capítulo 14, San Juan el capítulo 14, el versículo 16, 14-16, dice la palabra de Dios acá. 14-16 dice el Señor Jesús: yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro Consolador. Ahora, la palabra otro, en el griego hay dos términos, hay dos palabras para consolador. Para otro. Primero es hétero, que es diferente, ¿no es cierto? Y la otra es alos, que es igual. Y cuando Jesús dice, os enviaré otro, está diciendo otro igual que yo. Un consolador igual que está con vosotros en este momento. Note esto, en el versículo 17 del mismo capítulo, el versículo 17 y 26 dice el Señor Jesús: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la promesa de Jesús, ¿no? Ahí está la promesa de Jesús, que Él enviará otro, alos, igual que Jesús mismo, para venir a habitar en su vida. Entonces, aquí asumirá la función de que yo cumplo, dice Jesús. Él va a asumir las cosas que yo estoy haciendo. Él va a consolar a ustedes. Él va a estar con ustedes. Él le va a dar poder a ustedes. Él le va a dar realmente a ustedes la verdad. Les enseñará la verdad a ustedes. La misma función de Jesús, el Espíritu Santo, lo va a cumplir también. No apaguéis el Espíritu, no extinguirás el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, habla aquí, no eches agua, en otras palabras, al Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo apagamos al Espíritu Santo? ¿Cómo estás apagando al Espíritu Santo? Y voy a decir algunas cosas en esta mañana. En primer lugar, los carismáticos apagan al Espíritu Santo presentándolo a Él de manera equivocada, usándolo a Él como un genio divino. Y muchas veces los carismáticos han manipulado al Espíritu Santo, como que hay una obsesión con el Espíritu Santo. Hace pocas semanas estuve viendo un programa en YouTube y ahí estaba un predicador, era Cash Luna, y estaba presentando su libro, en honor al Espíritu Santo. Ese es el libro que él estaba presentando. Y la persona que le entrevistaba decía a ella: Pastor Cash, ¿cómo realmente podemos honrar al Espíritu Santo? Pero más allá fue la pregunta:
¿Cómo podemos tener esa unción? ¿Podemos tener en este momento esta unción del Espíritu en este momento? Claro que sí, dijo él. Y se dirigió a la congregación, miles de personas, y él dijo, levanten sus manos, más arriba, más arriba, más arriba, pónganse de pie. Y todo el mundo, había como 5,000 personas que se pusieron de pie. Cuando yo diga 3, la unción caerá sobre ustedes. 1, 2, 3. Y todo el mundo empezó a temblar. Algunos empezaron a caer. Todo el mundo empezó a hablar algunas cosas que no tenían sentido realmente. Eso es manipular al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede estar para ser manipulado. Él es una persona. Él vive en usted, Él vive en mí. Eso es realmente entristecer, eso es apagar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo no estaba allí en ese momento. El que estaba manejando era este predicador. Otra manera es que realmente queremos sustituir la consejería bíblica por, evidentemente, la psicología. Y no estoy en contra en nada de la psicología. Pero hay muchos cristianos hoy en día, en vez de ser aconsejados, guiados por la palabra de Dios, y por el Espíritu Santo, muchos se van realmente a buscar consejería, ayuda en psicólogos. Y aquí hay algo muy importante. La psicología ha sido formada por hombres paganos, por muchos ateos como Freud, Strong y otros más. Son hombres ateos. Y un hombre ateo, ¿qué nos puede enseñar respecto a cómo ayudar a una persona? Y tenemos que tener cuidado con esto entonces. Cuando usted está con algunos problemas emocionales, la mejor manera es buscar la ayuda, la consejería bíblica. Y la consejería bíblica usará al Espíritu Santo para que pueda ser usted ayudado. En tercer lugar, la falta de oración, la falta de meditación en la palabra de Dios apaga el Espíritu Santo de Dios. Un cristiano vivo, verdadero, siempre está orando, siempre está meditando en la palabra de Dios. Este martes pasado hablé respecto a la meditación de la palabra de Dios, la importancia de meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios va a consolarnos, va a animarnos, va a motivarnos a seguir a Cristo. Número 4 es el pecado. Cuando hay un pecado no confesado es porque realmente apagamos al Espíritu Santo de Dios. Y por último el misticismo. Y cuando digo del misticismo voy a decir esto, el misticismo es una idea, es una relación que tiene que ver con el más allá, ¿Ve? Y lamentablemente hay muchos cristianos hoy en día en muchas iglesias que son un poco místicos, es decir, quieren ir más allá de lo que la palabra de Dios nos dice. Y a veces en nuestros cultos, en muchos cultos, en muchas iglesias, hay dirigentes, hay predicadores un poco místicos. Hacen cerrar los ojos a la gente y le dice, deja de pensar en muchas cosas, ¿no es cierto? Y deja que el Espíritu Santo entre a su mente, libra su mente, saca de su mente todas esas cosas. No, realmente. Ese es misticismo. Ese es apagar el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios claramente dice que es el Espíritu de Dios quien va a penetrar en nuestros corazones entonces. Y hay muchas formas más de apagar el Espíritu Santo. Pero algo más quiero recordarlos en esta mañana. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en tu vida para que tú no lo apagues? Y voy a ser claro y rápido también en esta mañana. En primer lugar, el Espíritu Santo te dio vida. El libro de Ezequiel, capítulo 37, el versículo 5, dice el profeta, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Se está refiriendo a los huesos secos que estaban muertos allí, que estaban secos, que no tenía vida. Se refiere, por supuesto, al hombre sin Dios, sin Cristo.
Y dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a la persona, entonces entra la persona y esa persona empieza a vivir. Cuando tú te convertiste a Cristo, estabas muertos en tus delitos y pecados. Y cuando tú entregaste tu vida al Señor, empezaste a vivir. Algo más, el Espíritu Santo te regeneró, es decir, implantó la simiente de vida en tu corazón. En el momento de la conversión, lo apartó a usted, ese es en tercer lugar, lo colocó a usted en el cuerpo de Cristo. Al momento de la conversión, ahora usted es uno con el Señor, pero también es uno con la iglesia misma. Por otro lado, estableció su residencia permanente en usted. Esto es algo muy trascendental, que el Espíritu de Dios establezca su residencia en ti y en mí. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Un templo realmente es algo quien reside en ese lugar. Tu cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo estableció su residencia, pero permanente en usted. Cuando digo permanente, significa entonces que el Espíritu Santo nunca se irá de usted. En el Antiguo Testamento, venía el Espíritu Santo a los hombres, a los profetas, como a Sansón, por ejemplo, como a Gedeón. Venía el Espíritu Santo a ellos con poder y ellos actuaban con el Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo se iba. Pero ahora ya no. El Espíritu Santo ahora está aquí. Y si usted es un hijo de Dios, el Espíritu estableció su residencia permanente en usted. Ya no va a ir de usted entonces si usted es un convertido a Cristo. Pero si usted no es un convertido a Cristo, el Espíritu no está en usted. Por otro lado, Él le ayudó a tener un espíritu de adoración. Si usted adora a Dios, si usted canta a Dios, si usted realmente alaba a Dios, es porque el Espíritu Santo le dio a usted, le ayudó a tener ese espíritu de adoración. En el libro de los Salmos vemos al rey David cómo adoraba a Dios. Él decía, mi alma te alaba, Señor, decía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Ve? Dios mismo estableció su residencia en él. Por otro lado, el Espíritu también derramó el amor de Dios en su corazón. Y si usted es un creyente que ama, si usted es un creyente realmente que ama a sus semejantes, ama a su esposa, ama a su familia, es porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. También el Espíritu Santo es el agente de la palabra de Dios. Por eso 2 Pedro, el capítulo 1, los versículos 20 y 21, nos dice claramente que no hay una interpretación, digamos, de la palabra de Dios sola, no, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar, a estudiar la palabra de Dios. Mora en nosotros, es el intérprete de la palabra de Dios en su vida. Lo dice 1 Juan, el capítulo 2, versículos 20 y 27. Juan habla de la unción, de la unción. Muchos han querido usar este término unción para manipular a la gente, pero la unción es simplemente que el Espíritu Santo está en usted para enseñarle, para que usted no tenga a nadie a dónde recurrir, porque usted solamente puede interpretar la Biblia con la dirección del Espíritu Santo. Y por último, solo por el Espíritu Santo podemos conocer a Dios. No hay experiencia legítima en un cristiano si no hay la revelación de Dios. No hay experiencia legítima si no hay revelación de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 2, note lo que dice Pablo, 1 Corintios, el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son
las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En tercer lugar, y con esto vamos a concluir en esta mañana, ¿qué debemos hacer para no apagar el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero voy a mencionar solamente 4. En primer lugar, debemos pasar tiempo con Dios. Debemos pasar en intimidad con Dios. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, en Gálatas el capítulo 4, el versículo 6, dice Pablo aquí: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La palabra Abba, Padre es una palabra que indica, que simplemente significa papá, papito. ¿Se dan cuenta? La intimidad que quiere Dios que tú entres con Él, ¿no? Esa es una manera de no apagar el Espíritu. Cuando tú entras en una íntima comunión con Él a través de la oración, y tú le puedes expresar en tus palabras cariñosas a tu Padre: papá querido, papito lindo. En segundo lugar, confesando tu pecado. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, debemos estar cantando siempre, adorando a Dios constantemente. Y hoy en día necesitamos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo relativo, en un mundo donde todos realmente nos presentan supuestamente que son mejores. Pero un cristiano que realmente está dispuesto a adorar a Dios, que está dispuesto a cantar, ese creyente nunca va a apagar el Espíritu de Dios en su vida. Y por último, debemos andar conforme al Espíritu de Dios. Pablo dice en Gálatas el capítulo 5, el versículo 16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Son algunas maneras como hacer para no apagar el Espíritu de Dios. Y quiero concluir en esta mañana. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? ¿Cuál es el mandato? No apaguéis al Espíritu de Dios que está en ti. La evidencia de que el Espíritu de Dios no está apagado en usted es cuando se nota en usted y en mí los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo dice Gálatas el capítulo 5, versículo 22 en adelante. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. O sea, tenemos que vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu. Y cuando usted realmente camina en esos frutos, el Espíritu Santo no va a ser apagado en usted. Y por último, otra manera de no apagar el Espíritu Santo también, cuando usted esté conectado con la iglesia, cuando usted escucha la palabra de Dios siempre, los mensajes, cuando usted puede escuchar mis devocionales que envío cada día de lunes a viernes o cualquier otro devocional, es decir, cuando usted esté o está en contacto diario con Dios realmente, solo así no podrá apagar el Espíritu de Dios en su vida. ¿Cómo está el Espíritu de Dios en su vida? ¿Está apagado? ¿Por qué no lo enciendes? ¿Por qué no atizas en esta mañana ese Espíritu de Dios? ¿Por qué no empieza nuevamente a sus llamas a flamear
¿ve? A encenderse el Espíritu de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que están apagados realmente. ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo está apagado en su vida. No cantan, no adoran, no se conectan con la iglesia. Y entonces tenemos cristianos derrotados hoy en día. Y Dios no quiere eso. Y Él quiere en esta mañana que el Espíritu Santo que tú lo has recibido, no lo apagues. Y si tú lo has estado apagando, es menester en esta mañana que le pidas perdón a Dios y le digas: Señor, perdóname, quiero encender el Espíritu Santo en mi vida. Ore conmigo. Si tú no tienes a Cristo, reciba en esta mañana a Cristo Jesús y vas a también a recibir el Espíritu Santo de Dios. Ore conmigo, dile así: Señor, gracias Señor por tu palabra. Perdóname Señor. Quiero recibir la salvación en Cristo Jesús. Reconozco mis pecados. Perdóname por eso, Señor. Y si tú eres un creyente, en esta mañana pídele perdón a Dios y empieza a avivar el fuego que hay en ti. Ese Espíritu Santo, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Estos son los anuncios para esta semana. Amada Iglesia, estamos en el mes de aniversario. Nuestra iglesia cumplirá 44 años predicando el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy a las 7 de la noche tenemos nuestra noche evangelística. No te olvides de compartir con tu familia y amigos. Te esperamos. Este lunes 16 a las 8 de la noche tendremos nuestro estudio 7 hábitos del creyente a través de nuestro Facebook Live. Jueves a las 8 de la noche tenemos nuestra noche de clamor. Únete a nuestro grupo de oración vía Zoom y juntos adoraremos a nuestro Dios. ¿Dónde buscas consejos? El viernes 20 de noviembre a las 9 de la noche, Ella Sibet invita a todas las chicas solteras a nuestra segunda reunión de Entre Chicas. No te puedes perder este hermoso tiempo donde aprenderemos de la palabra de Dios juntas entre hermanas. El viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche invitamos a todos los matrimonios a un excelente tema: la infidelidad en el matrimonio. Los esperamos. El domingo 29 de noviembre tendremos nuestro culto central por nuestro aniversario a las 10 de la mañana. Juntos celebraremos estos 44 años y de la fidelidad de nuestro Dios a nuestra amada iglesia. Esperamos que este culto haya sido de inspiración y fortalecimiento espiritual en estos momentos que estamos pasando. No te olvides de conectarte toda esta semana a nuestra programación online. Dios te bendiga.